Bueno, entonces, dentro de las reacciones adversas que nosotros podemos ver por las tionamidas, tanto con el propiltiuracilo como el metimazol, tenemos leucopenias que habíamos dicho un poco, habíamos conversado un poquito sobre eso, habíamos empezado a hablarlo, que se presentan en el 12% de los adultos, 25% de los niños. Estas leucopenias tienden a ser transitorias y además son reversibles, o sea, no tienen significancia clínica. Y esto se presenta con una frecuencia similar entre ambos fármacos. Sin embargo, aproximadamente entre el 0.3% y el 0.6% de las personas que toman estos fármacos pueden estar a granulocitosis. Y esto es un conteo de polimorfonucleares por debajo de 250 por ESC. Esto se produce por la producción de anticuerpos antigranulocitos y hay una reacción cruzada. Es decir, aquellos que lo hacen anti-PTU contra PTU, con el PTU, lo van a hacer con el metimazol y viceversa. En general se presentan los primeros 3 meses de tratamiento, ¿verdad? Y el riesgo a largo plazo tiende a ser un poquito menor. Sí, Entonces, rapidísimo, ¿eh? No han pasado ni un minuto. Ok, entonces, si se produce agranulocitosis, ¿okay? Entonces, las manifestaciones que tienden a producir tienden a estar en relación al riesgo de infecciones. Entonces, lo que se le dice al paciente siempre es que si presenta fiebre, presenta odin. Viene como con dos hojas sueltas y manchas. Perdón, alguien tiene el micrófono apagado. Perdón, el micrófono prendido. Ya, ok. Esta granulocitosis se presenta en forma de infecciones, donde la manifestación inicial tiende a ser fiebre, tiende a ser odinofagia, tiende a ser dolor de garganta y tiende a ser mialgias, dolores musculares. Siempre se le instruye entonces al paciente que si presenta dolor o fiebre tomando el medicamento, debe consultar al servicio de emergencias. Entonces, habíamos estado discutiendo un poco, entonces, ¿qué hace cuando les llega un paciente? Digamos, si ustedes están en un área lejano de San José, son el único médico disponible que está de guardia, le llega un paciente con hipertiroidismo tomando cualquiera de los dos, propiltiuracilo, metimazol, y le dice, doctor, aquí vengo porque el especialista me dijo que si yo hacía fiebre, viniera aquí a consultar en emergencias y tengo fiebre desde hace 6 horas. ¿Okay? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hay que hacer en esa ocasión? Si ustedes son los que están en de guardia y reciben al paciente. Referirlo de una vez. ¿Cuál sería la conducta? ¿Qué habría que hacer? Tal vez hacer un hemograma. Ok. Entonces, ¿y si ven un hemograma normal, Mónica? ¿O una leucocitosis leve, más bien? ¿Qué quiere decir? Póngamele, viene con 12.000, 13.000 leucos, más bien. A ver, ¿alguien? ¿Qué querría decir eso? Viene con fiebre, viene tomando metimazol o propiltiuracilo, cualquiera de los dos, y tiene 12.000, 13.000 leucos. Una infección. Es una infección común y corriente. Puede ser una gripe, puede ser faringoamigdalitis, puede ser una infección urinaria, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero no estaría asociado a granulocitosis, que no es lo mismo que yo le hago un leucograma a este paciente que me va con 3.000 leucos y viene con 200 polimorfonucleares. Entonces, si efectivamente viene con agranulocitosis, entonces inmediatamente hay que suspender la tionamida, se empieza con antibióticos de amplio espectro y se refiere al paciente a un hospital de tercer nivel, porque el paciente requiere internarse con cobertura de antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Entonces, viendo esto, vale la pena estar haciendo hemogramas cada semana a los pacientes cuando inician el tratamiento con tionamidas. ¿Valdría la pena? ¿Qué piensan ustedes? Creo que solo si presenta síntomas. ¿Y qué podría pasar si empezamos a hacer hemogramas seriados rutinariamente en pacientes asintomáticos? ¿Qué es mucho más probable que veamos? A ver. Recurso con leucopenias. Las leucopenias transitorias reversibles. Entonces, y si no tiene síntomas, nos vamos a hacer bolas, ¿verdad? Nos vamos a enredar. El paciente viene con 3.000, 4.000 de leucocitos, entonces ya nos vemos tentados a suspenderle el tratamiento cuando el paciente se va a recuperar tarde o temprano de esta leucopenia transitoria reversible.
Entonces, no hay que hacer hemogramas seriados. ¿Quedamos claros con esto, con el manejo de la granulocitosis de los pacientes con tionamidas? Lo otro es que si esto es más común, los pacientes pueden hacer rash, entonces con alguna frecuencia hacen rash urticariforme. Siempre que uno piensa en urticaria, piensa en alergia a medicamentos, pero esto no es una alergia al fármaco, esto es un evento adverso. Entonces no hay indicación de suspender la tionamida y se puede manejar con antihistamínicos y con eso típicamente resuelve el rash. ¿Okay? Entonces esto no es alergia, es un evento adverso. Y de forma más rara, vasculitis, esto está asociado sobre todo al propiltioracilo, igual que síndrome tipo lupus, y podemos tener también trombocitopenia, anemia plástica, síndrome nefrótico, con cualquiera de los dos. Luego, en relación a hepatitis, se ha descrito que se puede producir una hepatitis en forma de necrosis hepatocelular. Usualmente lo que se produce con el metimazol es un patrón más bien colestásico. Y vamos a ver aquí, hay una alerta de FDA en relación a falla hepática inducida por propiltioracilo. Aparentemente esto es más común en niños, digamos, de manera relativa comparado con adultos, y es mucho más común con propiltioracilo que con metimazol. Y muchos de los pacientes que reciben, que hacen hepatotoxicidad por propiltioracilo terminan en trasplante hepático. Entonces, esto es más común, las hepatitis medicamentosas son más común con propiltioracilo que con metimazol. Vasculitis mencionamos hace un momento, perdón, en relación a la hepatitis hay que diferenciarlos de la elevación de transaminasas que produce el hipertiroidismo per se. Lo que pasa es que cuando es hipertiroidismo usualmente es muy discreto, muy leve y es más al principio del tratamiento. En cambio, cuando es por fármacos tiende a ser un poquito más tardío y son elevaciones severas. Puede haber vasculitis, estas vasculitis tienden a producirse más por propiltioracilo y producen una serología compatible con lupus. Entonces, esto es más común con PTU de lo que es con metimazol. Y ya hablamos que colestasis se presenta únicamente con metimazol, en cambio propiltioracilo tiende a producir un patrón de destrucción hepatocelular y no tanto colestásico. Okay. Luego, la otra diferencia en relación a eventos adversos entre metimazol y propiltioracilo es que las reacciones adversas del metimazol usualmente son dosis dependientes. Entonces, con menores dosis el riesgo es menor. En cambio, con propiltioracilo, ¿verdad? No tienden a ser tan dosis dependientes. ¿Okay? También puede haber un síndrome que está escrito en los libros, se llama artralgias. Artralgias, el síndrome de artritis por antitiroideos. Y se caracteriza por una poliartritis migratoria transitoria y tiende a ser de grandes articulaciones. Yo nunca he visto pacientes que me hagan este evento adverso, a pesar de lo común que es el hipertiroidismo, pero esto está escrito en los libros. Bien. Les mencionaba la semana pasada que el metimazol cruza más fácilmente la placenta, porque está menos ionizado y además de que está menos unido a proteínas. Entonces, al cruzar más fácilmente la placenta, sobre todo la exposición durante el primer trimestre del embarazo, está asociado a malformaciones y eso se llama una embriopatía asociada al metimazol. Entonces, se caracteriza por aplasia de cutis, que es esta úlcera que nosotros vemos en el cuero cabelludo. Se caracteriza también por la presencia de atresia de coanas, fístulas traqueoesofágicas, pezones hipoplásicos, anomalías faciales y retardo psicomotor. Retardo psicomotor. Esto hace que metimazol esté contraindicado durante el primer trimestre del embarazo. Entonces, si la paciente queda embarazada tomando metimazol, inmediatamente hay que cambiárselo por propiltioracilo. Y si estuviera sin tratamiento y nosotros hacemos el diagnóstico durante el primer trimestre, se inicia con propiltioracilo. A partir del segundo trimestre podemos cambiarla a metimazol si fuese necesario. Ok. ¿Dudas con tionamidas hasta aquí? ¿Tionamidas en general? Ok. Bueno, dentro de los otros fármacos que usamos para hipertiroidismo, existen los ioduros. Acuérdense que el yoduro habíamos hablado que es el sustrato para síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, ¿por qué utilizar yoduros si este es más bien precursor de la síntesis de hormonas tiroideas? Y hay que acordarse que a dosis altas, los yoduros producen un efecto que se llama el efecto Wolff-Chaikoff. Y este efecto Wolff-Chaikoff se refiere a una interferencia en la captura activa del ion, la formación de yodotirosina y yodotironina. O sea, inhibe todo el proceso por el cual la molécula de yoduro se incorpora a la molécula de tiroglobulina y permite la síntesis de hormona tiroidea. Sin embargo, este efecto Wolff-Chaikoff, esto es transitorio. Esto típicamente dura 2 a 3 semanas
y la mayoría de los pacientes luego escapan al Wolff-Chaikoff. Entonces, si nosotros damos yoduros en una persona que tiene hipertiroidismo, cuando escape el efecto Wolff-Chaikoff, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si estamos dando un montón de sustrato para síntesis de hormona tiroidea en una persona que tiene hipertiroidismo? Empeora. Empeora, ¿verdad? Va a empeorar los síntomas, va a empeorar el hipertiroidismo, la producción de hormonas y los síntomas. ¿Cómo podríamos obviar ese efecto? ¿Qué podemos hacer para evitar que haya un empeoramiento de los síntomas? ¿Con qué los podemos tratar antes? ¿Tendría alguna lógica darle una tionamida antes de darle yoduro? ¿Qué piensan? Pues sí, por más sustrato que yo estoy dando, si estoy bloqueando la vía enzimática que permite la síntesis de hormona tiroidea, por más sustrato que yo tenga, no voy a tener síntesis de hormona tiroidea. Entonces, uno de los requisitos es que si yo voy a utilizar yoduros en el agudo para tratamiento de hipertiroidismo, el paciente tiene que estar pretratado con las tionamidas. ¿Por qué utilizarlo en el agudo? Porque se ha visto que en el agudo, los yoduros, digamos, además del efecto del Wolff-Chaikoff, me va a producir bloqueo de la endocitosis del coloide, disminución de la liberación de hormonas tiroideas, reduce la vascularidad de la tiroides, disminuye el tamaño de la tiroides y frena la respuesta al TSH, ¿verdad? Entonces, ¿en qué circunstancia me es útil este efecto agudo de bloquear la endocitosis del coloide y la liberación de hormonas tiroideas? ¿Cuándo se vuelve útil eso? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, no sé, doctor, cuando en un caso de tirotoxicosis, no sé si se puede ayudar también como, bueno, no sé qué tan rápido puede hacer. A ver, pongamos de acuerdo primero con los términos. Tirotoxicosis es cualquier síntoma asociado a un exceso de hormona tiroidea. Entonces puede venir exógeno. Entonces yo estoy tomando más levotiroxina en la cuenta, yo estoy con tirotoxicosis, no estoy hipertiroideo, ¿verdad? Entonces hipertiroideo es hiperfunción de la tiroides. Entonces si yo lo que tengo es tirotoxicosis, ¿tendría alguna lógica que tome yoduros? Si es exógeno. No, No, doctor, más. No, doctor. no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, se lo daría a todo paciente hipertiroideo, el yoduro. ¿O en qué circunstancia me interesa este efecto agudo? Y vea que le estoy diciendo que es un efecto agudo. Este efecto no va a durar días en establecerse. Es en cuestión de horas que se establece. Pacientes con tormentas tiroideas, tal vez. Paciente con tormenta tiroidea. La utilidad básicamente es para tormenta tiroidea. Entonces, primero se trata con la tionamida para evitar que cuando escape el Wolff-Chaikoff nos empeore el hipertiroidismo. Y una hora después de que se empezó la tionamida, le empezamos a dar yoduros a dosis altas. ¿Ok? Entonces, los efectos se presentan alrededor de con más de 6 miligramos al día de yoduros. Eso es una dosis 30 veces mayor de los requerimientos mínimos diarios. El efecto empieza a observarse a los 2 a 7 días, a las pocas horas. Escapan, como les decía, la mayoría de los pacientes escapan del bloqueo en cuestión de 2 a 8 semanas, pero la mayoría escapan en las primeras 2-3 semanas. Como son dosis altas de yoduros, vamos a tener los efectos secundarios asociados al yoduro, que puede ser hipersensibilidad, y el uso crónico nos puede producir intoxicación crónica, manifestado por alteraciones en el gusto, quemazón de la mucosa oral, aumento de la salivación, coriza, estornudos, irritación ocular, cefalea, hiperactividad de glándulas de la mucosa traqueobronquial, o sea, secreciones bronquiales. Acuérdense que esto es un mucolítico, inflamación de glándulas salivales, etc. Luego tenemos yodo radioactivo. Yodo radioactivo es un isótopo del yodo que nosotros consumimos de la dieta. Y como isótopo, ¿verdad? Va a liberar partículas de rayos X y partículas beta. Entonces, uno lo que hace es aprovechar la bomba de yoduros para que se atrape dentro de las células foliculares de la tiroides.
Y una vez que se atrapa en las células foliculares y en el espacio coloide y libera estas partículas de rayos X y partículas beta, esto me produce entonces destrucción de la célula tiroidea, entonces apoptosis de la célula folicular, y vamos a producir una destrucción, por lo tanto, de la tiroides como tal. Entonces, si yo lo destruye, entonces no voy a tener de dónde producir hipertiroidismo. Pero ¿cuál va a ser el efecto secundario principal del yodo 131, del yodo radiactivo? ¿Cómo van a quedar los pacientes? Hipotiroideos. Pues van a quedar hipotiroideos. La dosis es difícil de calcular y la mayoría de los pacientes van a quedar con hipotiroidismo. Luego va a pasar a través de la placenta, igual como se pasa el yoduro normal. Por lo tanto, no se puede utilizar durante el embarazo porque va a producir ablación de la tiroides fetal. Entonces, totalmente contraindicado durante el embarazo. Y podemos aprovechar este efecto de destrucción sobre la célula folicular para tratamiento de cáncer de tiroides diferenciado, o sea, el papilar y el folicular de tiroides, porque tanto el papilar como el folicular siguen expresando la bomba de sodio yoduros, el simporte sodio yoduro. Entonces, esas células siguen siendo capaces de capturar yodo y por lo tanto aprovechamos ese efecto para producir la ablación y destrucción de esas células tiroideas. Y algunos otros agentes que se usan para tratamiento del hipertiroidismo, entonces ya hablamos un poquito también la semana pasada de los beta bloqueadores, que básicamente lo que hace es producir una mejoría sintomática y bloquean la conversión periférica un poquito de T4 a T3 a nivel periférico, sobre todo el propanolol. Los glucocorticoides pueden producir una inhibición de la secreción de T4 y bloquear la conversión periférica de T4 a T3. Sin embargo, este efecto no es del todo tan dramático y los glucocorticoides se reservan en el manejo del hipertiroidismo, sobre todo para el manejo de oftalmopatía de Graves. Y finalmente, carbonato de litio, y lo que hace es bloquear el receptor de hormonas tiroideas y por lo tanto inhibe la liberación y la secreción y liberación y secreción de hormonas tiroideas, y puede ser de utilidad cuando el paciente nos hace, por ejemplo, agranulocitosis por las tionamidas, mientras al paciente le damos yodo radiactivo, por ejemplo. ¿Ok? Yo creo que esta era la última. Ok. ¿Dudas o preguntas en general de la clase de hipertiroidismo? Ok. Doctor, una pequeña consulta. Sí. Digamos, una de las ventajas que puede tener el propiltiracilo sobre metimazol es la parte, digamos, del embarazo, más que todo. O sea, en cuanto a efectos adversos o, o general también tendría otra ventaja comparado No, con eso. básicamente es esa parte del embarazo, pero por lo demás es menos potente, requiere más tomas al día, produce un poco más de hepatotoxicidad, entonces realmente no tiene mayores ventajas. Entonces, la caja solo tiene propiltirazilo. A nivel mercado privado, nosotros desde hace un par de años tenemos metimazol. En el resto del mundo tiende a utilizarse más metimazol como primera línea de tratamiento antes que propiltirazilo. Y propiltirazilo básicamente se reserva para el embarazo. Oh, ok, perfecto. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a la